Les saluda desde la sana distancia el profesor Felipe Salazar Vargas. Este video corresponde a la clase número 4 de la materia Implantación y Mantenimiento de Sistemas. Y como de costumbre, pues vamos a dividir la clase en dos partes, una teórica y una práctica. Dentro de lo que es la clase teórica vamos a ver lo que es la unidad número 3, en donde se va a ver el tema aplicaciones web. Se trata de revisar pues las características y arquitectura de este tipo de aplicaciones en particular. Posteriormente vamos a ver la parte práctica, en donde vamos a llevar a cabo un proceso de migración de datos. La semana pasada les pedí que instalaran la base de datos SQL Server 2019. En esta oportunidad vamos a llenar de información esa base de datos que ahí tenemos. Y posteriormente también vamos a crear un origen de datos. Esto nos va a servir para que nuestra aplicación web pueda conectarse a lo que es esa base de datos. Pues estos son los temas y comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Iniciamos con los temas que vamos a abordar en esta clase número 4. Vamos a revisar el contenido temático. Y bueno, lo más importante es ver las aplicaciones web. Entonces, es la unidad número 3 del temario, se llama implantación despliegue. Recuerden que implantación despliegue lo tomamos como una misma cosa, ¿no? Que es de, pues, como instalar, pero es un proceso más complejo que instalar. Las aplicaciones web en particular, ¿no? Vamos a ver en primer lugar, pues, trascendencia e implicaciones del empleo de aplicaciones web, en sí, por qué son importantes este tipo de aplicaciones más que otras, por qué las estamos revisando, cuál es la arquitectura, los modelos de aplicaciones web, los protocolos de uso común en aplicaciones web, cuáles son los servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web y finalmente cuáles son los gestores de base de datos empleados en aplicaciones web. Estos son los temas y pues bueno, vamos a empezar con la revisión a detalle de cada uno de ellos. Bien, comenzamos con el punto 3.1, trascendencia e implicaciones del empleo de aplicaciones web. Pues básicamente nos referimos a la importancia de este tipo de aplicaciones web o por qué son tan importantes en la actualidad estas aplicaciones web. En primer lugar, pues vamos a ver un concepto, el qué es en sí una aplicación web. Tenemos esta primera definición: herramienta que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet mediante un navegador. Bueno, y tenemos ahí la imagen, ¿no?, que nos sirve para ejemplificar cómo es la arquitectura de una aplicación web. En la parte central tenemos un servidor que se llama servidor de aplicaciones. Y aquí es donde residen, donde viven los archivos que conforman este programa llamado aplicación web. Si requiere conexión a datos, pues bueno, se conecta a una base de datos que está generalmente en otro servidor. Y cuando alguien quiere conectarse a esa aplicación web, pues desde una estación de trabajo remota, pues bueno, se conecta usando un navegador. En ese navegador pone la dirección o URL de esta aplicación, viaja la petición por el internet y llega hasta lo que es el servidor en donde será atendido. Y pues bueno, este esquema que parece muy sencillo, pues ofrece muchísimas ventajas, ¿no? Porque pues eso implica que una aplicación puede estar disponible pues prácticamente para todo el mundo, y como es a través de internet, pues puede estar siempre presente, trabajando 24 horas del día en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, no va a haber límites para una aplicación de este tipo. Vamos a tener una segunda definición donde nos dice que es un programa que se codifica en un lenguaje interpretable por los navegadores web, en la que se confía la ejecución al navegador, ¿no? Entonces el programa lo ejecuta. En sí es un programa de computadora, nada más que el programa de computadora
pues se ejecuta en un navegador web, ¿no? A diferencia de los programas de cómputo anteriores, que por ejemplo las aplicaciones de ventana, las Windows Application, pues se ejecutaban en un formulario, o las aplicaciones de consola, que eran una secuencia de instrucciones, pues estos programas se ejecutan en el navegador web, ¿no? Que son los que a los cuales se les confía la ejecución, y pues desde ahí pueden conectarse al servidor, que es el que ya trae la lógica de negocio, ¿no? Esto hace también pues que estas aplicaciones sean más rápidas, porque por ejemplo aquí pues hay 3 procesadores, ¿no? Está el procesador de la estación de trabajo, que es el que se conecta y que ejecuta el programa. Está el procesador del servidor de la aplicación, que es el que atiende y pues bueno, tiene todas las reglas del negocio. Y hay otro procesador que hace las transacciones de la base de datos, ¿no? Por eso también se les conoce como aplicaciones distribuidas, porque están desperdigadas en varios equipos de cómputo, lo cual hace que al estar distribuidas las cargas de trabajo en varios equipos, pues bueno, se ejecuten mucho más rápido. Características o ventajas, ¿no?, que implica la trascendencia, pues que bueno, estas aplicaciones son muy populares porque el navegador web es un cliente ligero, pues que se conecta muy rápidamente, ¿no?, a lo que es el servidor. Prácticamente no se tarda nada. Entonces, y la atención pues es muy rápida, ¿no?, del servidor hacia el cliente. Por eso son muy populares, ¿no?, por la velocidad. Otro punto muy importante es que no importa el qué sistema operativo, ¿no? Si mi aplicación web está en un servidor y si yo me quiero conectar desde un equipo Mac, pues no importa. Si tengo un servidor, si tengo una máquina con Linux y un navegador, no sé, otro que se llame por ejemplo Opera, no sé, pues bueno, yo me puedo conectar porque son independientes, ¿no? Así no importa si tenga Linux, Windows, Mac, Unix, no importa porque son independientes, ¿no? Eso hace que haya interacción entre diferentes sistemas de cómputo. Son fáciles de actualizar y mantener, porque aquí hay una de las grandes diferencias contra lo que son las aplicaciones de ventana, que son las que predominaban antes de las aplicaciones web. Una aplicación de ventana, para instalarse, se tenía que instalar en el cliente, es decir, en la estación de trabajo, ¿no? Entonces pensemos en una oficina donde está el servidor centralizado, donde está la base de datos, y cada cliente o estación de trabajo pues es un empleado, ¿no? Y si el empleado quería entrar al sistema centralizado, pues le tenían que instalar en su máquina el código ejecutable y todas las librerías, ¿no? Entonces eso hacía que si se lo voy a instalar el sistema a 300 empleados, tendría que ir a la máquina de cada uno de esos 300 empleados e instalársela, ¿no? En cambio, una aplicación web no, porque el navegador de internet se conecta al servidor y ahí en el servidor pues están los archivos actualizados, que ya nada más se descargan al navegador. Si hay una actualización, un cambio en la aplicación, pues nada más se hace el despliegue y se guardan nuevamente en el servidor de la aplicación, y de ahí se distribuyen hacia los clientes que están conectándose, ¿no? Entonces, por eso es una gran diferencia, porque se pueden actualizar muy fácilmente, solamente se actualizan en el servidor y ya los clientes agarran la información actualizada, ¿no? Lo mismo que el mantenimiento también es muy sencillo. Aquí tenemos lo mismo. Antes, para instalar una aplicación de ventana tenías que distribuir el paquete, el que le llamaban el setup. El setup pues tenías que mandarle a todos los usuarios, ¿no? Y ahora no, con las aplicaciones web no, nada más tú actualizas en el servidor, haces ahí el deploy y pues ya se actualizan los archivos, y cuando alguien se conecta desde el navegador, pues bueno, va a acceder a esos archivos actualizados, ¿no? Entonces eso es una ventaja muy importante contra lo que son las aplicaciones de ventana, y pueden usarse en correos web, wikis, blogs, sobre todo el uso que más encontramos, tiendas en línea, ¿no? Que básicamente pues es ahorita en donde más se maneja esa parte, el comercio electrónico, pues todas las compras y ventas por internet, pues bueno, se hacen a través de aplicativos web, no sé,
Un ejemplo, ahí tenemos Mercado Libre, ¿no? Se hacen compras, ventas, y se hacen millones de compras, ventas. Amazon también, ahí tenemos otro ejemplo, que ya el dueño de Amazon, pues ya con esto de la pandemia se hizo el hombre más rico del mundo, ¿no? Porque pues ha crecido enormemente lo que es esta modalidad de comercio y pues bueno, entonces es aquí donde tienen el principal mercado, lo que son las aplicaciones web en lo que es el comercio electrónico. Y bueno, los usuarios pueden acceder a los datos en modo interactivo. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? No solamente el usuario a través de un cliente se conecta al servidor, sino que también le puede mandar información, o sea, la información fluye de ambos lados, ¿no? Entonces, esto también puede servir como una retroalimentación. Inclusive hay retroalimentaciones de parte de los usuarios que se ejecutan en segundo plano, que los mismos usuarios no saben que se están ejecutando, ¿no? Por ejemplo, estadísticos de qué páginas interesan más a los usuarios, qué tanta actividad tienen, y pues el hecho de monitorear usuarios en línea pues permite conocer sus usos, costumbres y obviamente ver sus intereses que tienen, y también pues ofrecerle productos o servicios, ¿no? En base a sus intereses. Entonces la información puede fluir tanto de un lado como de otro, ya sea de manera conocida o también en segundo plano, ¿no? Puede ser que el usuario esté mandando información al servidor sin que éste lo sepa. Muy bien. Muy bien, ahora toca el tema 3.2, se llama arquitectura, y dentro de este tema de arquitectura vamos a ver los modelos de aplicaciones web que existen. Existen varios modelos porque es algo que ha ido evolucionando desde las primeras aplicaciones que salieron en el año 1998 se inventó el Internet 2.0, que sugería que pues no solamente la información fluyera de los servidores a los usuarios, sino también de los usuarios a los servidores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese año de 1998, con la Internet 2.0, pues fue donde se empezó a dar el boom de las aplicaciones web. Y bueno, en esos primeros años, al inicio también de este siglo, pues bueno, las aplicaciones web se les conocía como de esta forma, el modelo 0 y el código espagueti, ¿no? Que las características que tenía son las siguientes. Era una forma de llamar a estos primeros programas, a estas aplicaciones web tipo cliente-servidor, y son páginas que pueden estar en varios lenguajes. Puede estar en el de JSP, que es de Java, ASP, que es de Microsoft, o PHP, y que tienen principal características que se conectan a una base de datos y generan nuevo contenido HTML, que fue esto muy usado en su momento, ¿no? Entonces es algo vital para el Internet 2.0, para la web 2.0, es que haya interacción tanto de un lado como otro, ¿no? Por eso hay una conexión a base de datos. Ahora, este modelo, pues, ¿qué características tenía? Pues que como ventaja es una arquitectura muy sencilla de usar y también muy fácil de implementar, ¿no? Y como desventaja es que tenían muy poca flexibilidad y nula capacidad de reutilización. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, básicamente el código espagueti es hacer un componente como puedas, ¿no? Conectarte desde la página web a tu base de datos como Dios te dio a entender. Y bueno, ¿qué características tenían? Pues básicamente era código, código en un blog de notas que tenía una parte de HTML y dentro un código embebido de algún lenguaje de programación como JSP, ASP o PHP, y pues es el que hacía todas las operaciones. Pero pues bueno, por ejemplo, se conectaba a la base de datos, hacía una sentencia de extracción de información, un select, y esto lo hacía pues para cada caso en particular. Por ejemplo, si tenía que hacer una consulta de productos, pues hacías una página HTML con código embebido, por ejemplo ASP, y allá adentro pues hacías las conexiones, hacías el select, hacías el llenado de una tabla,
y pues ya, ¿no? Lo completabas y hacías eso para productos. Pero después se daba el caso que, por ejemplo, necesitabas buscar clientes y era algo muy similar, pues tenías que volver a crear exactamente lo mismo, ¿no? Y luego después otra para contabilidad, pues tenías que hacer otra igual. Entonces no se podía reutilizar los componentes, tenías que hacer uno especial para cada caso que tuvieras que usar la conexión. Entonces eso hacía que fuera muy laborioso trabajar con este tipo de código, aunque pues la arquitectura fuera sencilla, ¿no? Es decir, pues en una palabra que usamos mucho los mexicanos, es muy talachudo trabajar con estos modelos iniciales llamados códigos spaghetti de aplicaciones web. Pues después empezaron a surgir otros modelos. Aquí tenemos el modelo 1, es donde se empezó a promover la modularización, o sea, poner por partes de un sistema grande y complejo, los separamos en partes más pequeñas y fáciles de construir. Y pues bueno, aquí nos dice que se pondrá el uso de componentes a través de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces ya pensamos en hacer componentes de uso general, que no solamente si me quiero hacer mi consulta a productos, tengo que hacer una página. Si quiero consultar clientes, otra página. Si quiero consultar clientes contables, no, página. No, se trata de ahora, por ejemplo, hacer un componente general que siempre se conecte y eso ya lo tengamos ahí y nos sirva para consultar catálogos hacia a nivel general. Entonces de eso se trata, de empezar a hacer componentes generales que nos permitan reutilizarlos, ¿no? Aquí nos dice lo siguiente: la clave fundamental es generar componentes en la capa de backend y aumentar la reutilización de esa parte. Entonces los primeros componentes fueron los famosos store procedures, como por ejemplo los productos que se manejan en una web de comercio electrónico. Pues estos productos pueden darse de alta, darse de baja, sufrir modificaciones. Y los clientes pues pueden sufrir lo mismo, ¿no? Darse de alta, darse de bajo o tener modificaciones. Pues como tienen los mismos, entonces se crean componentes generales, por ejemplo, que hagan el insert, ¿no? Para un insert que sea general para clientes, para productos, para cuentas contables. En sí un componente del lado de la base de datos que haga el alta de una entidad X, ¿no? Entonces eso sería ya un componente porque se está reutilizando para diferentes acciones. Entonces el uso de store procedures en las bases de datos fue el primer paso para lo que es la modularización, ¿no? Para crear componentes generales que pudieran reutilizarse. El siguiente paso en la evolución pues fue el modelo 2, que es el MVC. Y bueno, aquí nos dice que es quizás el más importante, que en la actualidad es en lo que más se desarrollan los sitios web en MVC. Y nos dice que se apuesta por la separación de responsabilidades entre vista, controlador y modelo, ¿no? Prácticamente todos los frameworks web han implementado este enfoque. Por ejemplo, Struts en Java, ASP en Microsoft o Laravel en PHP. Entonces ahí tenemos lo que es un componente, que ese es el que accede a los datos. La vista son las diferentes maneras que nos puede presentar la información ese componente, y lo que es el controlador, ¿no? Que es el que como que va switchando ahí ¿cómo se llama? Va haciendo el cambio de qué vista es la que se requiere. Entonces es un modelo más avanzado y muy utilizado en la actualidad, y de hecho nuestras prácticas en el futuro, bueno, en el futuro de este curso, quiero decirlo de esa manera, no vayan a pensar que es más adelante, sino dentro de este curso va a ser crear aplicaciones web con el modelo MVC, ¿no? Por la importancia actualmente que se tiene de esta arquitectura. Tenemos también arquitecturas web y Ajax. Hasta el momento todas las evoluciones se produjeron del lado del servidor. El lado del cliente tenía pocas novedades. En ese contexto surge Ajax como tecnología para mejorar el rendimiento entre cliente y servidor.
supuso una verdadera revolución a la forma de programar. Entonces, Ajax es JavaScript asíncrono y XML. De hecho, son las iniciales, ¿no? A es de asynchronous, J es de JavaScript, A de ANT y X es de XML, ¿no? Entonces aquí se combinaron las tecnologías de JavaScript y de XML para hacer una revolución, pues ya no tanto de como por ejemplo la primera, el primer intento de modularización fue del lado de la base de datos, ¿no? Aquí ya ya es un cambio, pero del lado del navegador, ¿no? Como pues los clientes cada vez tenían más potencia, cada vez son más potentes, entonces pues se podían mandar procesos que se ejecuten ya del lado del navegador y que nada más puedan ir cambiando, como conmutando entre los datos, ¿no? Porque pues ya hay mucha más potencia de procesamiento del lado del navegador, a veces que inclusive del lado del servidor, ¿no? Entonces por eso se están trayendo estos procesos a la parte del front con la parte del Ajax. Y bueno, la última arquitectura que vamos a revisar es esta arquitectura web y SPA. Dice, con la llegada del mundo móvil y la necesidad de tener las aplicaciones web cada vez más desconectadas, surgen las arquitecturas SPA, Simple Page Application. Su propuesta principal es dar mayor responsabilidad al navegador y que él se encargue de cargar las vistas y datos utilizando Ajax. Entonces vemos que pues bueno, esto prácticamente pues se está utilizando ya más en las tecnologías del tipo móvil, para lo que son lo que son procesos que se ejecutan ya del lado del navegador, ¿no? Pues ya en un smartphone que se ejecuta y que han surgido pues ya en lo que es pensando en las tecnologías móviles. Bueno, entonces esta es la revisión pues de las 5 arquitecturas principales. Empezamos desde lo que es el código Spaghetti, que es prácticamente conectarse como uno pueda. El número 2, que es la parte de Store Procedures, crear componentes en la base de datos. El 3, lo que es el MVC. El 4, la parte del Ajax, que es JavaScript con XML, y la parte de SPA, en donde pues bueno, ya se mete lo que es el Ajax en la parte de lo que es las tecnologías del tipo móvil. Con esto pues bueno, estamos revisando algunas de las arquitecturas de las aplicaciones web, aunque no son todas, ¿no? Porque esto sigue evolucionando y siguen saliendo cada día diferentes arquitecturas. Aunque bueno, estas que estamos poniendo pues son los principales saltos que se han dado. Vamos a continuar con lo que es la parte 3.3, que se llama protocolos de uso común en aplicaciones web. Que en esto pues bueno, básicamente son los protocolos de internet, ¿no? Aquí tenemos pues los protocolos que se utilizan en internet. Bueno, un breviario cultural de lo que es el internet. Este surgió en 1969 como un proyecto del ejército de Estados Unidos para interconectar diferentes sistemas de cómputo, y en un principio solamente el internet tenía 3 servicios básicos. O sea, se podían compartir archivos y para eso utilizaban el protocolo FTP, File Transfer Protocol. Te podías conectar remotamente desde una computadora en un lado hacia otra computadora remota y manejar esa computadora remota, y para eso se utilizaba el protocolo Telnet, y se podían mandar correos electrónicos entre las diferentes computadoras, para lo cual se utilizaban los protocolos de correo electrónico, tanto entrante como el saliente, lo que es el POP y el SMTP. Pero hasta ahí pues todavía no existía la web, ¿no? La web, que es el cuarto componente de lo que es el internet, pues surgió hasta 1989 en una comunidad de físicos en Suiza. Lo usaron para compartir documentos, pero la web no se popularizó desde 1989, todavía tardó un rato, porque bueno, todavía faltaba que saliera el primer navegador web, que fue en el año del 92, fue Mosaic, que posteriormente se convirtió en Netscape,
y también hacía falta pues que saliera el primer buscador en internet, que salió hasta el año del 93, que fue Yahoo, y pues que todas las instituciones grandes tuvieran sus páginas web, ¿no? Que hace referencia al World Wide Web o la gran telaraña mundial. Entonces fue hasta pues prácticamente el año del 95 en donde ya todas las personas comunes y corrientes tuvieron acceso a lo que es el internet. Pero en este caso es la web más bien, ¿no? Porque es lo que les decían, pues mucha gente como que confunde, ¿no? Lo que es el internet con lo que es la web, cuando son cosas diferentes, porque la web es parte del internet, pero no lo es todo, porque el internet tiene los otros servicios como aquí los tenemos, de correo electrónico, conexión remota o de compartir archivos, ¿no? Pero en este caso, bueno, la que estamos hablando de la gran telaraña, pues es la web. En este caso, pues los protocolos que se utilizan es el HTTP, la URL y el HTML. Pues vamos a ver en qué consisten estos protocolos, estos componentes tecnológicos, ¿no? Que ya son de lo que es la web. En primer lugar, el HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. Hablamos de hipertexto, ya sea es texto o es un gráfico que tiene ligas hacia otro documento, pues lo que son los famosos links. Entonces es el protocolo de links o ligas, de hipervínculos, ¿no? Y este es a través del cual mediante los navegadores y otros clientes obtienen documentos y recursos de los servidores web, ¿no? Es por eso como es una telaraña, porque son documentos que tienen ligas a otros documentos y ahí se van conectando, ¿no? Entonces esto es posible gracias al protocolo que se utiliza, que es el HTTP. En segundo lugar, pues el internet no es más que una conexión de miles y millones de computadoras llamadas servidores, ¿no? En diferentes locaciones, y cada servidor pues tiene una dirección única que se llama URL. Una URL son los localizadores uniformes de recursos que identifican documentos y otros recursos almacenados como parte de la web. Entonces, cuando ponemos una dirección web, por ejemplo, http unitec.mx /alumnos, pues bueno, ahí estamos haciendo referencia a tres cosas. Primero, el protocolo de hipertexto. Después, Unitec es al servidor en donde se encuentra esa información, y /alumnos el archivo propiamente que vamos a consultar, ¿no? Entonces, de esa manera está conformada una URL del protocolo, de la máquina y de los archivos que vamos a revisar, que es como se conforma la URL. Y finalmente, el tercer componente tecnológico es el HTML, que quiere decir el lenguaje de etiquetado de hipertexto. Es un lenguaje para especificar el contenido y el diseño de las páginas que son mostradas en los navegadores, ¿no? Entonces, para que una página web pueda mostrarse dentro de un navegador, pues tiene que estar en este lenguaje que es el HTML, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una diferencia importante. Una página web se muestra con el HTML, y si esa página además hace algún proceso interno, o sea es un programa, pues ya no es página, es aplicación web. Y dentro del HTML se tiene una cosa que se llama código embebido, en donde pues bueno, hay un lenguaje de programación diferente que es el que ejecuta esos procesos. Por ejemplo, JSP, por ejemplo ASP, o por ejemplo PHP, ¿no? Están embebidos dentro de lo que es el HTML. Finalizamos esta presentación con lo que son los temas 3.4 y 3.5. El 3.4 se llama servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web. Bueno, entendemos por un servicio como un programa que siempre se está ejecutando y que se está ejecutando pues dentro de un servidor. El usuario pues no lo ve, simplemente está ahí adentro en segundo plano y siempre se le está ejecutando. También antes se les conocía como demonios, ¿no? Porque pues nunca paran de estar trabajando. Y bueno, para que existan todo esto de las aplicaciones web, pues es necesario una serie de servicios que deben de estar ejecutándose, ¿no? Porque pues bueno, sin estos servicios pues no se podría acceder a los recursos que nos
ofrecen las diferentes aplicaciones web. Aquí, por ejemplo, el primero que tenemos son los resolutores de nombres, proceso de resolución de un nombre de dominio, servidor raíz, dominios de primer nivel y sucesivos. Pues son los que nos permiten estos servicios en los servidores, pues son los que nos permiten a los clientes localizar a los recursos a los que se conecta dentro de un servidor, ¿no? Si estos servicios no estuvieran arriba, pues simple y sencillamente no se podría accesar remotamente a las páginas web que están expuestas en un servidor de aplicación. También tenemos lo que son los parámetros de configuración y registro del servidor de nombres afectados en el despliegue, porque bueno, recordemos que las aplicaciones web también se les conocemos como aplicaciones distribuidas porque están regadas en un conjunto de servidores, ¿no? Y los parámetros de configuración pues son las que nos dicen a qué servidores apuntan, ¿no? Y pues con qué usuarios y contraseñas se pueden acceder. O sea, no solamente nos da servicio el servidor de la aplicación, sino se conecta a otro servidor de base de datos, a un servidor repositorio, y pues todas las conexiones que son, por ejemplo, las direcciones IP, los hostnames y los usuarios y las contraseñas, pues todo eso viene en los parámetros de configuración, ¿no? Y a partir de esos archivos pues nos podemos conectar hacia los otros lados, hacia los otros componentes de esta aplicación distribuida, ¿no? Los servicios de directorios que generalmente pues contienen las listas de los usuarios que se conectan a los aplicativos y qué privilegios tienen esta lista de usuarios. Los archivos básicos de configuración, que ya tocamos un poquito porque bueno, hay parámetros de configuración. Un parámetro pues sería como una cosa que se configura algún elemento, y pues los archivos básicos pues son los que contienen toda esa información de la configuración, la autenticación de usuarios en el servicio de directorios, como dijimos, porque pues bueno, un usuario, por ejemplo, un usuario en una empresa se puede conectar a varios aplicativos y ese usuario pues tiene diferentes permisos, ¿no? en cada uno de esos aplicativos. Entonces hay un directorio centralizado que lee el usuario, lee a qué aplicativos tiene acceso y lee los permisos, ¿no? Un ejemplo pues es el protocolo LDAP, que bueno, generalmente, a ver si ustedes lo pueden ver más adelante, pues bueno, se utiliza mucho el LDAP para dar privilegios a los usuarios, ¿no? Adaptación de la configuración del servicio de directorios para el despliegue de la aplicación y los usuarios centralizados, ¿no? Entonces esto es cuando pues ya hacemos el despliegue, es el deploy, de cómo lo vamos a llevar la actualización al servidor de la aplicación, y documentación asociada a los procesos de adaptación y de los servicios de red, ¿no? Los documentos que nos permiten entender toda la complejidad de cómo está la infraestructura en donde se ejecuta esta aplicación web. Muy bien, este es el 3.4, el tema 3.5 se llama gestores de bases de datos empleados en una aplicación web. Una base de datos en una aplicación web es crucial porque, como ya lo explicamos anteriormente, si una aplicación web no tiene base de datos, pues no es aplicación web, es solamente una página web que nos muestra contenido estático y que ese permanece invariante a través del tiempo, ¿no? Entonces la base de datos pues es lo que le da su característica a la aplicación web, que va a cambiar dependiendo de la información que se vaya almacenando, dependiendo del usuario que vaya manejando lo que es este aplicativo. Y pues bueno, para una aplicación web existen en el mercado múltiples sistemas gestores de bases de datos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: Parados, MySQL, Informis, Oracle, Access, SQL Server. Cada uno pues tiene diferentes características y vamos a buscar siempre adaptar. No hay un sistema de base de datos que sea mejor, ¿no? Sino que hay sistemas gestores de base de datos que tienen ciertas características. Y lo que hacemos es, dependiendo de las características de nuestra aplicación web, pues vamos a buscar la base de datos que sea más adecuada para conectarla, ¿no? ¿Qué características podemos dar? Por ejemplo, licenciamiento. Hay manejadores de base de datos que son gratuitos o hay otros que son de paga, ¿no?
Pero por ejemplo, los que son de paga como Oracle, pues que son muy buenos, pues pueden llegar a ser muy caros, ¿no? O MySQL, que pues no se paga, pero por ahí dicen que tiene bugs de seguridad, entonces puede tener ahí problemas, ¿no? Entonces pues no sería muy recomendable. Otra cosa que ver, aparte del licenciamiento, podría ser el tamaño de la base de datos, qué tan fácil o qué tan difícil sea utilizarla, qué tan amigable es, todo esto, pues bueno, al hacer un análisis de todos estos elementos, al final nos va a permitir escoger el mejor sistema de base de datos para nuestra aplicación web. Entonces esto nada más lo comentamos aquí. Hay otras materias en donde se ve esto, donde se evalúan los sistemas de gestión de base de datos. De hecho ustedes toman una materia que se llama así, gestión de base de datos. Entonces ahí es donde van a ver ustedes cómo se evalúa un sistema de gestión de bases de datos. Aquí nada más los comentamos que son estos, pero que sí, algo importante, no hay uno que sea mejor, sino que simplemente tiene sus características, y dependiendo de las características y de lo que nosotros queramos en nuestra aplicación web, vamos a seleccionar el que mejor se adapta.